Vamos a pasar a la siguiente exposición a cargo de nuestro hermano Juan Ramón Quintana, quien va a presentar la temática Contexto internacional y los desafíos de la gestión de gobierno. Con un fuerte aplauso recibimos a nuestro hermano Juan Ramón Quintana. Hermano, muy buenos días, queridos compañeros, compañeras. Un placer saludar a nuestras autoridades originarias, a nuestros dirigentes, dirigentas, autoridades recientemente elegidas, flamantes, concejales, concejalas, asambleístas departamentales, alcaldes, honorables alcaldes municipales. Vamos a perdonarles a menos que hayan traído por lo menos unas 5 botellas de vino, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, también saludar a los compañeros del instrumento político, a la departamental. Pero antes de empezar estas reflexiones, queridos compañeros, quiero felicitarlos por su extraordinario desempeño electoral, tanto en las nacionales como en las subnacionales. Oruro nos ha dado mucha alegría, nos ha restablecido la esperanza, la confianza para seguir gobernando el país. Como siempre, Oruro se ha colocado a la vanguardia de nuestro proceso. Hemos ganado la gobernación, saludar a nuestro gobernador que tuvo que salir para viajar. Me ha sorprendido la victoria del municipio en la ciudad de Oruro, compañero alcalde, muchas felicitaciones. Pero eso mismo, esa victoria, dice que la victoria no da derechos, la victoria exige obligaciones, ¿sí? Para la derecha, la victoria da prerrogativas, prebendas, abre las billeteras para la derecha. Para la izquierda, para nosotros, la victoria nos obliga a devolver el poder al pueblo, porque es el pueblo el que ha tenido esta gran victoria. Así que la primera idea que hay que despejarse es que la victoria da derechos. No da derechos, queridos compañeros. Este concepto de que la victoria da derechos es un concepto imperial y por lo tanto es un concepto que nosotros tenemos que rechazarlo. La victoria política para una fuerza de izquierda nos exige fundamentalmente compromisos con la patria, compromisos con el departamento, compromisos con el municipio, con nuestro territorio. Entonces felicitarles, recordarles simplemente de paso esta apreciación acerca del poder, la victoria y el derecho. Ahora vamos un poco a reflexionar acerca de lo que está, acerca del mundo en el que vivimos y de las tareas que tenemos en ese mundo en el que vivimos, compañeros. Oruro no es una cápsula. Oruro no está aislado
Oruro forma parte de la dinámica compleja del Estado plurinacional, Bolivia, de la región de América Latina. Estamos insertados, por lo tanto, en la dinámica global, internacional. Lo que se haga en Oruro se conoce en Australia, lo que se haga en Curahuara, lo que se haga en Huachacaya, en Corque, eso se conoce a lo largo y a lo ancho del mundo por la velocidad de las comunicaciones, por la fluidez de la información. Por lo tanto, estamos bajo la mirada del mundo. No hay nadie que se escape ahora, y mucho más cuando tenemos que utilizar nuestros celulares. Así que mucho cuidado, compañeros, con el uso de esos celulares, porque los están vigilando la sociedad, los medios de comunicación, obviamente los espías, ¿no? Los que ya sabemos, esos hacen su trabajo sin que nadie les diga nada, hacen su trabajo. Seguramente de esta reunión, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación seguramente van a hacer su reporte. Hace pocos días, cuando nos reunimos con jóvenes aquí en la ciudad de Oruro, nuestro compañero Evo hizo una declaración que fue absolutamente, maliciosamente tergiversada, malinterpretada, con una intención dañina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso tiene que servirnos para tomar recaudos acerca de lo que decimos, de la manera como lo decimos, de a quiénes nos estamos refiriendo y en qué contexto. Desafortunadamente, fíjense, desafortunadamente, la malicia, la mala fe de algunos medios de comunicación, ¿no?, descontextualizan lo que uno dice, porque no les da la gana de ejercer su oficio comunicacional con arreglo a ciertos principios y a ciertos valores que son elementales para el ejercicio del oficio periodístico. Entonces extraen lo que les da la gana y lo que hacen es manipular con las frases, con las expresiones, distorsionan, engañan, mienten a la opinión pública. Entonces, compañeros, desafortunadamente estamos asediados por algunos medios de comunicación que han convertido el noble oficio del periodismo en el vil oficio de la calumnia y de la mentira. Por eso, tengan cuidado, tomen sus recaudos, no les den argumento a los medios para que los difamen, para que los humillen públicamente, para que distorsionen la realidad. Tomen sus recaudos, tengan un compañero al lado. El compañero Evo siempre nos recomendaba que hay que tener un compañero comunicador al lado para desmentir la calumnia, para desmontar la mentira que después se nos atribuye, ¿no? Entonces, son autoridades, tienen que protegerse de esta mala fe, de esta tendencia corrosiva que hoy día están ejercitando, no todos los periodistas, sino algunos periodistas.
algunos medios. ¿Ah? Es importante eso, porque, compañeros, porque es más difícil desmontar la calumnia que restablecer la verdad. Uno tiene que tratar de restablecer la verdad haciendo enormes esfuerzos, pero no va a conseguir el daño, no va a revertir el daño desproporcionado que producen algunos medios de comunicación. Voy a hablar sobre los medios de comunicación en relación a la guerra después. A ver, entonces, solamente eso simplemente como una advertencia cariñosa, queridos compañeros. Tengan su comunicador, tengan su responsable de comunicación siempre al lado, filmando, grabando, para que cuando algún medio mentiroso diga algo que está fuera de la realidad, ustedes le salgan con la verdad y vayan a responder con la verdad. Hoy día estamos en un campo de batalla feroz entre la manipulación mediática y la verdad. Hay una guerra contra la verdad, hay una guerra abierta, despiadada, indolente, contra la verdad. Hay una tecnología, toda una tecnología entera que hoy día está desquiciando al mundo entero, con lo que se llama esas mentiras comunicacionales, fake news, se dicen en inglés. En nuestro castellano común y corriente se llama mentira, eso es fake news. Le ponen nombres sofisticados a la mentira, le ponen maquillaje a la mentira. Fake news es mentira. Hay una guerra capitalista, mentirosa, manipuladora, para que no se conozca la verdad. Ese es un tema de fondo, queridos compañeros y compañeras. Bien, no sé cuánto tiempo me han dado. Yo me voy a dar el tiempo, media hora, espero, 1 hora. Es su orden, jefe. Bien. A ver, queridos compañeros, compañeras, estamos viviendo en un mundo muy turbulento que se caracteriza por la guerra. Este es un mundo en el que el orden capitalista, el modelo capitalista, el sistema de dominio capitalista, la única manera de resolver su crisis económica, financiera, de legitimidad como poder global, la única manera es la guerra. La guerra es inherente al capitalismo, es sinónimo de capitalismo. Capitalismo igual guerra, capitalismo igual saqueo, capitalismo explotación, dominio. No, es imposible separar la explotación, el dominio, la intervención y la guerra del capitalismo. Toda la reflexión del propio marxismo, de estas corrientes teóricas marxistas y sus derivaciones, tienen que ver, compañeros, con esta ecuación: explotación, guerra, sistema de dominio capitalista. ¿Sí?
Estamos viviendo 200, 300 años, casi 2, 3 siglos, bajo el imperio capitalista, bajo una forma de dominio. Y el capitalismo, por definición, es la concentración de la riqueza en pocas manos. Si quieren, no voy a hacer complejo el concepto del capitalismo. El capitalismo es un sistema de dominación que concentra la riqueza en pocas manos. Pero además el capitalismo es una forma de explotación de quienes trabajan y cobran por su trabajo. Entonces el capitalismo se aprovecha del trabajo de los obreros, de los trabajadores, se aprovecha de la riqueza de los pueblos, se aprovecha y acumula riqueza de nuestros recursos naturales, de la intervención, de la injerencia. Y el que acumula riqueza, acumula poder. Entonces, compañeros, el sistema capitalista es un sistema que usurpa, que explota, que domina y que ejerce poder. Ese sistema se está cayendo, ese sistema se está debilitando. Cada vez es menor la fuerza, la legitimidad del sistema capitalista a lo largo y a lo ancho del mundo. A ver, un paréntesis comercial. Hay un minibús plomo, 27 de julio, placa 450144D. Tiene que mover, si no se la va a llevar la grúa. Por favor, Ya está, listo. Bueno, entonces, compañeros, hoy día este sistema dominante del capitalismo está debilitándose. Para poner un concepto más sencillito, fíjense, vamos a ponerle un concepto andino al capitalismo. El capitalismo es como el cariciri, le saca la sangre, le saca la grasa al cuerpo para debilitar ese cuerpo y para que ese cuerpo se muera. Ese es, digamos, en la lectura andina, el capitalismo es como el cariciri, ¿sí? Y eso nos ha dominado durante 200, 300 años, ese sistema ideológico, político, cultural, nos ha dominado, compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que ha pretendido hacer ese capitalismo, ese sistema de dominación contra nuestros pueblos? ¿Qué es lo que ha hecho? Nos ha extraído la riqueza natural. Todo lo que ha salido del Cerro Rico de Potosí, todo lo que ha salido de nuestras minas de Oruro, todo lo que ha salido de nuestras minas de Potosí, de La Paz, durante siglos, compañeros, ha alimentado la codicia capitalista, ha permitido transferir esta riqueza a Europa en el siglo XVI, desde el siglo XV, XVI, XVII. Los españoles se han llevado nuestra plata, nuestra riqueza. En el siglo XIX empezaron los norteamericanos, el siglo XX ha sido el siglo de los norteamericanos, se han llevado nuestro estaño, nuestra goma, nuestra plata, nuestro zinc, y han pagado a precio de gallina muerta.
Mientras nosotros poníamos los muertos acá en las bocaminas, ellos se paseaban felices en automóviles, utilizando el petróleo que sacaban del Oriente, del Medio Oriente, del África, utilizando nuestro estaño, fabricaban sus vehículos, y nosotros, interior mina, escupiendo sangre, con silicosis, condenados a morir antes de los 30 años, dejando viudas, huérfanos, haciendo que nuestros huesos ahí se calcinen bajo el sol en el altiplano. Fíjense, compañeros, esa es la historia de este capitalismo cruel, despiadado, que no tiene límites para obtener recursos, para explotar petróleo, para sacar energía, para explotar la minería. Este sistema capitalista se ha mantenido de pie durante 2-3 siglos. ¿Qué es lo que lo ha mantenido de pie, compañero? La fuerza, las armas, la guerra, la violencia. No hay capitalismo que esté despojado de charcos de sangre, de la explotación. No existe. Por eso, nosotros los masistas, se supone los de izquierda, el movimiento progresista, aquellos que estamos alineados con la humanidad, con la madre tierra, aquellos que queremos salvar la vida, nosotros, por esas definiciones filosóficas, ideológicas, políticas, somos, por principio, anticapitalistas, porque no podemos estar alineados a esta historia de crueldad, de explotación, de dominación y de sometimiento. Compañeros, eso tiene que entrarles en la cabeza, eso tiene que cruzarles el espíritu, eso tiene que impulsar, esa tiene que ser la inspiración para su trabajo en el municipio, hermanos y hermanas, como concejales, como alcaldes. Piensen si sus actos son actos que se alinean a ese capitalismo feroz, o sus decisiones están alineadas con su pueblo, con la gente, con sus necesidades. Eso tiene que entrar en tensión, eso tiene que cruzarles el pensamiento. Lo que ha intentado hacer el capitalismo, queridos compañeros, ha sido dividir a nuestros pueblos. ¿Para qué? Dividiéndonos, como decía el compañero Evo, nos dividen, nos engañan, nos saquean y de paso nos hacen pelear. Y de paso tenemos todavía que abonar con nuestra sangre y nuestros cuerpos la codicia capitalista. Entonces, queridos compañeros, esto es fundamental a la hora de gobernar. No se gobierna solamente con el manual de procedimientos. No se gobierna, compañeros, solamente teniendo la Constitución en la mano. No se gobierna solamente, compañeros, por algunos preceptos normativos. Se gobierna fundamentalmente con estas ideas profundas, con este pensamiento que es un pensamiento liberador. ¿Para qué somos autoridades? Si no es para liberar a nuestro pueblo,
a nuestra gente. Y hoy día, más que nunca, hermanos y hermanas, hoy día más que nunca, nuestra primera tarea como autoridad, se los digo de todo corazón, nuestra primera tarea y tarea fundamental, tarea inexcusable, es proteger la vida de nuestros semejantes, de nuestros hermanos y hermanas. Dejen el ladrillo a un lado, dejen el cemento a un lado, mis hermanos. El ladrillo tendrá su tiempo. Fíjense, compañeros, cuánta diferencia va a existir cuando ustedes tomen esa decisión política, esa decisión ideológica y ética, cuando coloquen la vida del ser humano en el centro de sus preocupaciones. Esa es una manera de ser anticapitalista, queridos compañeros, porque el capitalismo coloca en el centro de su preocupación la violencia, la explotación y la guerra. Miren lo que está ocurriendo con los ataques despiadados de los israelíes contra el pueblo palestino en medio de la pandemia, mis hermanos y mis hermanas. El imperialismo y el capitalismo colocan los misiles sobre la cabeza de una población indefensa. Están matando a niños, a mujeres y ancianos en la franja de Gaza. Ellos priorizan el uso de las armas. Es priorizar la salud y la vida de la gente. Denle todo su tiempo para que no se les muera un niño, para que no se les muera un anciano. Y entonces esta es una tarea fundamental. No podemos acompañar nosotros, ahora como autoridades, compañeros, y ese tiene que ser un debate en sus consejos municipales. Tiene que ser un debate en la asamblea departamental, tiene que haber un debate en la asamblea legislativa plurinacional acerca de las políticas que estamos ejecutando para salvar la vida de nuestros compatriotas. Pongan todo su esfuerzo, toda su dedicación, toda su energía mental en salvar la vida de nuestros compatriotas. No podemos parecernos al capitalismo por ninguna razón. No podemos acercarnos a ese virus mortal del capitalismo. No podemos darle la razón haciendo lo que no tenemos que hacer, siendo autoridades, siendo concejales, siendo asambleístas, siendo alcaldes, queridos compañeros. Entonces ahora estamos enfrentando esto, estamos en una pandemia. Fíjense, en medio de la pandemia no ha cesado la guerra. En medio de una pandemia global, mis hermanos, que ya se han matado 3 millones de seres humanos en el mundo. En medio de esta pandemia, a la que todos tendríamos que aportar con algo, todavía continúa la guerra. No hay tregua. Uno diría, esta es una pandemia mundial. Debería cesar la guerra, debería cesar la explotación, debería cesar el saqueo, deberían cesar los golpes de Estado, deberían cesar los ataques, las invasiones, las intervenciones a los países en el mundo, porque estamos frente a una pandemia global. No ha cesado nada, compañeros. La explotación continúa siendo la misma. Las guerras continúan su curso. Los ataques aéreos continúan. Continúa la desestabilización. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar conciencia de este contexto. ¿Qué está pasando en América Latina, mis hermanos y mis hermanas? Hay algunas buenas noticias en América Latina, a pesar de la pandemia. La buena noticia
lo que está ocurriendo en América Latina es un estado de rebelión contra ese capitalismo, a través de diversas formas, a través de diversas maneras, a través de diversos caminos. Hay una rebelión en América Latina y en el Caribe frente a la tradicional forma de dominación capitalista. Se están derrumbando los modelos que eran ejemplares de sociedades capitalistas, modernas, que cada día se parecían más a Europa y a Norteamérica. Se están cayendo esos mitos de la modernidad capitalista en Colombia y en Chile. Fíjense, mis compañeros, y esto es interesante para el análisis. Los países en los que estaba triunfando este modelo capitalista globalizador, que vendía sueños de modernidad, de prosperidad, que vendía ilusiones de progreso, se está haciendo añicos en las calles de Colombia. Un país que durante décadas fue ocupado por los Estados Unidos. Durante décadas, compañeros. Fíjense, un país que estaba tutelado por los Estados Unidos, con empresas norteamericanas, con bases militares norteamericanas, con financiamiento norteamericano. Fíjense la magnitud para que se comprenda luego nuestra realidad. Fíjense, Colombia, en realidad, con gobiernos neoliberales, se convirtió en una prolongación neocolonial de Estados Unidos. 60, 70 años de conflicto interno, guerra contra las guerrillas, guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo, y lo único que sembraron fue el miedo en Colombia. Era una sociedad aterrorizada, es una sociedad atrapada por el miedo, miedo a pensar, porque si pensabas diferente te decían que eras terrorista, narcotraficante o guerrillero. Miedo a sentir el amor por su soberanía, porque si tú decías que defendías la soberanía, venían los otros y decían que no. ¿Por qué soberanía se tenía que hablar si el mundo estaba globalizado? Y por lo tanto Colombia estaba transitando hacia la modernidad del mundo globalizado. Guay de aquel que hable de nacionalismo colombiano, de la soberanía colombiana. Es un traidor a los intereses de Colombia, porque Colombia se está enganchando al mundo globalizado. Y fíjense esas ilusiones, entre la ilusión del mundo globalizado y el miedo en la sociedad colombiana. ¿Para qué sirvió, compañeros? Para la explotación de sus recursos naturales por las empresas norteamericanas. Sirvió para enriquecer a la oligarquía colombiana. Sirvió para alimentar al capitalismo financiero transnacional. Sirvió para convertir a Colombia prácticamente en un portaaviones militar de los Estados Unidos. Hoy día, fíjense, después de 50 años de hacer lo mismo, de inyectarle miedo a esa sociedad, hoy día esa sociedad ha decidido rebelarse, mis hermanos, ha decidido resistir, rechazar el modelo uribista que le impuso Estados Unidos, que es el modelo del miedo, de la represión, de la criminalización de la protesta social. El pueblo colombiano ha decidido
transitar a otro proyecto de sociedad, y ni el poder norteamericano ni el poder militar de los Estados Unidos, compañeros, lo detiene. Sus 9 bases militares de Estados Unidos en Colombia hoy día no sirven para nada, porque hay un pueblo que ha decidido liberarse de la opresión imperial. Y eso es lo importante, mis hermanos y mis hermanas. Yo quiero decirles que cada año, fíjense qué paradójico este panorama que estamos viviendo. Estados Unidos le subvenciona a Israel con 3.500 millones de dólares, entre 3.500 a 3.800 por año. Fíjense de qué estoy hablando. Casi 4.000 millones de dólares por año a Israel. Cooperación financiera gratuita. ¿Sí? Lo que decía el compañero Evo, los misiles que están destruyendo a los palestinos, la tecnología que hoy día está destruyendo a los palestinos, las armas que están destruyendo a los palestinos, los tanques, los misiles, los satélites, todo eso es norteamericano. Porque Norteamérica ha convertido a Israel, compañeros, en la cabecera de playa para ejercer dominio en Medio Oriente. Es su peón. En realidad ha hecho de Israel una plataforma militar para ejercer tutela geopolítica en Medio Oriente. ¿Qué es lo que ha hecho con Colombia, mis hermanos? Lo mismo, compañeros y compañeras. Colombia es como Israel en América Latina. ¿Cuánta platita le da Estados Unidos a Colombia? Más de 1.000 millones de dólares al año, queridos compañeros. Asistencia militar, tecnología militar, bases militares norteamericanas en Colombia, cooperación de USAID. Ahorita les voy a dar una pequeña notita de color. Miren, más de 1.000 millones. ¿Cuántos millones de dólares ha gastado Estados Unidos para el Plan Colombia, para erradicar el narcotráfico? 19.000 millones de dólares Estados Unidos para erradicar el narcotráfico. Y hoy día Colombia es el primer país productor de cocaína en el mundo, mis hermanos y mis hermanas. Con bases militares, con misiles, con 460.000 hombres en pie de combate. ¿Y saben cuál es el presupuesto de Colombia? El presupuesto militar de Colombia, hermanos y hermanas. 10.400 millones de dólares. Escuchen bien, 10.400 millones de dólares. Fíjense, es el segundo país que gasta más plata en las Fuerzas Armadas, en el aparato militar. Y hoy día, lo que ha hecho el gobierno de Duque es aprobar una ley para incrementar impuestos a los más pobres, a los que no tienen vivienda, a los jóvenes que no tienen para pagar su universidad. Les ha metido un impuesto para subvencionar a los ricos, a los banqueros, a los bananeros, a los cafetaleros, a la oligarquía colombiana. Fíjense el modelito norteamericano, uribista, para Colombia. No contentos con militarizar la política colombiana, les meten paramilitarismo desde la presidencia, con ese salvaje de Uribe, paramilitarismo para matar selectivamente a los dirigentes campesinos, indígenas, obreros, en las ciudades y en el campo. Fíjense el modelito colombiano, mis hermanos y mis hermanas. Si es que no les resulta
familiar lo que teníamos aquí en Bolivia antes del 2006. Presencia militar norteamericana, políticas financieras norteamericanas, apoyo del Fondo Monetario, empresas norteamericanas en el área del petróleo, de la minería, de la agroindustria, ¿sí? Y pese a todo, pese a esa monumental capacidad militar y policial, hoy día el pueblo colombiano está de pie como nuestros cocaleros estuvieron de pie durante 20 años, como nuestros compañeros en el Alto estuvieron durante mucho tiempo peleando por el gas, como nuestros compañeros cochabambinos estaban peleando por el agua. Hoy día los colombianos han despertado del miedo, están venciendo la batalla del miedo, y la condición para ganarle al capitalismo, al imperialismo, la primera batalla es la victoria contra el miedo, y es eso lo que está ocurriendo en Colombia, queridos compañeros y compañeras. La batalla más importante, la batalla que se libra no con armas, sino con el espíritu, con la conciencia, con la reflexión. El miedo es el adversario más poderoso que nos han mandado, queridos compañeros, acá a nuestros pueblos. El pueblo que tiene miedo está condenado a perecer. El pueblo que tiene miedo está condenado a ser derrotado. El pueblo que tiene miedo, queridos compañeros, ha capitulado históricamente. Y hoy día, Colombia, fíjense, el apéndice militar más importante de Estados Unidos en América Latina. Chile, compañeros, este fin de semana ha roto el modelo pinochetista, criminal, que ha generado tanta desigualdad en ese pobre pueblo, hermano. El pueblo chileno no es adversario nuestro, como lo ha dicho el compañero Evo siempre. El pueblo chileno es el pueblo hermano del pueblo boliviano, y vamos a estar a su lado, al lado, de pie, apoyando a ese pueblo chileno, porque así como lo han explotado, han humillado, han engañado al pueblo colombiano durante 60, 70 años, lo mismo han hecho con el modelo pinochetista en Chile, haciéndoles creer que los chilenos eran ciudadanos del mundo globalizado del siglo XXI, cuando habían estado viviendo en el siglo XIX. Un joven, para los jóvenes que están acá, los jóvenes chilenos, para entrar a la universidad, tienen que endeudarse hasta su segunda generación. Tienen que pagar 20 años, 30 años tienen que pagar su educación. Queridos compañeros, recién se van a liberar de esta opresión educativa, ojalá con su nueva constitución, como nosotros nos hemos liberado del dominio imperial hace 15 años, hace 16 años. Entonces fíjense estos dos casos, queridos hermanos y hermanas, la liberación del pueblo colombiano y la liberación del pueblo chileno. ¿Quién abrió esta grieta entre el capitalismo salvaje y los pueblos en América Latina? ¿Quién ayudó a pensar que había otra alternativa frente al capitalismo dominante? Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil. ¿Con quiénes? Con Fidel, con Chávez, con Correa, en este siglo, en el siglo XXI, ¿sí?
con Dilma Rousseff, con Kirchner en la Argentina. Hemos vivido más de una década, compañeros, construyendo procesos políticos alternativos. Esa experiencia, con nuestro hermano Evo a la cabeza, 14 años transformando la República Colonial en Estado plurinacional, le ha abierto los ojos al mundo, y por eso somos un ejemplo en el mundo entero de que hay que liberarse, queridos compañeros, de toda forma de opresión. Nuestra patria, compañeros, hoy se llama Estado plurinacional, y nuestro futuro es ser libres, iguales que todos. Y hoy día están siguiendo ese camino los chilenos, van a seguir ese camino los colombianos, están siguiendo el camino los peruanos, aunque yo creo que en el Perú, nuevamente la mano siniestra del imperio está interviniendo para que el profesor Castillo no sea presidente. Y si no fuera presidente Castillo, no va a pasar mucho tiempo para que el pueblo peruano explote como ha explotado el pueblo colombiano o el pueblo chileno. Es cuestión de tiempo, mis hermanos. Y Bolivia, queridos compañeros, en esa perspectiva liberadora, junto con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, el Brasil de Lula, nosotros decidimos liberarnos desde hace 15 años. Y fíjense, queridos compañeros, que la huipala, que es la bandera de la liberación, hoy día está flameando en las calles de Colombia. Nuestra huipala está flameando en las calles de Santiago. Nuestra huipala está flameando orgullosa en las calles de Lima, en Arequipa, en Cusco, en Moquegua. Queridos compañeros, nuestra huipala hoy día está siendo el símbolo, la bandera de la liberación. Y fíjense por eso, esta bandera de la liberación, nosotros los pueblos tenemos que convertir en la bandera de la liberación de América Latina y el Caribe. No solamente nuestra liberación en Bolivia, sino de América Latina. Nosotros tenemos que apuntar lejos y alto, queridos compañeros, como quiso Bolívar, como quiso Túpac Katari, como quiso Martí, como quiso Chávez, como quiso Fidel. Nuestra tarea histórica, compañeros, es pelear no solamente ahora por la vida de nuestros compatriotas, sino por la liberación de América Latina. Esos son nuestros grandes mandatos. Y en eso está trabajando el compañero Evo, impulsando el proyecto de RUNASUR. Algunos dicen, ¿y qué es ese proyecto de RUNASUR? Y Matas Chay, compañeros, Runa, todos sabemos que significa, no solamente significa hombre, significa ser humano. Es el camino del ser humano de los pueblos del sur. Y entonces tenemos que impulsar ese camino, que es el camino de la liberación, de la independencia, de la soberanía. El RUNASUR tiene que ser un gran proyecto de liberación de los pueblos. Y ustedes tienen que ser un ejemplo desde Oruro para construir esa gran ruta de liberación. Bien, queridos compañeros, le estamos dando batalla al capitalismo.
Le estamos dando batalla al imperialismo, porque hace 15 años a la cabeza del presidente Evo, este pueblo le perdió el miedo al poder, le perdió el miedo a la oligarquía, le perdió el miedo al imperio, y perdiéndole el miedo, ahora ustedes tienen poder, compañeros. Ustedes son concejales, ustedes son alcaldes, ustedes son ahora gobernadores, asambleístas. Fíjense lo que produce la derrota del miedo. Produce, queridos compañeros, libertad. Hoy día, cualquier compañero indígena, campesino, obrero, trabajador, tiene la libertad de pensar y de ser presidente, de ser alcalde, de ser gobernador, de ser diputado o de ser senador. Antes del compañero Evo, para ser senador, para ser diputado, tenían vergonzosamente que pedir permiso a la embajada de los Estados Unidos para que le certifique políticamente su campaña política. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillante para un pueblo que una embajada tenga que certificar a un ciudadano para que sea autoridad! Ahora, compañeros, los únicos que nos certifican para ser nosotros mismos somos nosotros mismos, compañeros, nacidos de esta tierra. Yo les voy a leer una frase que a mí de verdad me consterna y tiene que ver con nuestra historia, que es la larga historia, compañeros, de la lucha. Ahora recién estamos empezando a entender que la lucha tiene sentido, que la lucha hoy día nos libera, que la lucha nos iguala. ¿Y saben cuál era la mordaza para no avanzar? Además del miedo, compañeros, era también la posibilidad de mandar. ¿Qué dice un intelectual, uno de los grandes intelectuales, que además, y he traído a propósito este libro, es orureño? Y estoy hablando de don René Zabaleta Mercado. Compañeros, ustedes tienen que ser los orureños más orgullosos de tener a una de las lumbreras de Bolivia desde que se parió este país como república, que es Zabaleta Mercado. Tienen que leerlo, hermanos y hermanas. Tienen que leer desde el colegio, querido alcalde. Hay que leer a Zabaleta Mercado, a Sergio Almaraz, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Carlos Montenegro. Hay que leer la historia de Tupac Katari, hay que leer la historia de los Amaru, hay que leer nuestra historia, no la historia de los conquistadores, no la historia de los poderosos, no la historia de los capitalistas, nuestra historia, compañeros. Hay que leer esa historia, que es la que nos libera del miedo. ¿Qué dice don René Zabaleta? Dice, compañeros, aprender a mandar es quizá el problema más profundo que debe encarar en cualquier época toda clase que quiere ser libre. Aprender a mandar. Durante 500 años nos han enseñado a obedecer, a humillarnos, a vivir aplastados, queridos compañeros. Más de 500 años se ha ejercitado una pedagogía del miedo y de la obediencia. Ahora, carajo, vamos a ejercitar la pedagogía de mandar. Porque cuando no mandamos, nuestro destino es el destino de los poderosos. Cuando mandamos, el destino es el destino de nuestros hijos, es el destino de nuestros padres y de nuestros abuelos. Nos secuestraron el derecho de mandar, queridos compañeros, porque los blancos se creían con el derecho de nacer mandando, para que el pueblo nazca obedeciendo.
Con Evo hemos transformado la ecuación histórica. Ahora nacemos mandando y vamos a seguir mandando, queridos compañeros, mientras el pueblo nos apoye. Y aquí está la cuestión. No vamos a mandar por defecto. No vamos a mandar por alguna pretensión de supremacía étnica, sectorial, sindical. Vamos a mandar aquí en Bolivia, en América Latina, y ojalá otros pueblos manden sobre la base de su razón histórica. Tenemos que mandar por mandato de la igualdad, queridos compañeros. Tenemos que mandar por mandato de una mejor democracia, porque ¿qué democracia nos trajeron los neoliberales? ¿Qué democracia le implantaron a Chile con Pinochet? ¿Qué democracia le implantaron a Colombia con el uribismo? ¿Qué democracia le implantaron al Perú con los neoliberales? ¿Qué democracia nos implantaron durante 20 años, queridos compañeros? La democracia que se les antojaba, una democracia a la carta desde Estados Unidos, para que nosotros como peones tengamos que ir a votar en un acto de obediencia electoral sin que ninguno sea capaz de elegir. Íbamos a votar, pero no elegíamos nada, y como los otros nos gobernábamos, no teníamos destino. Nuestro destino seguía siendo el mismo destino de los mineros que ofrendaban su vida hace 500 años. El destino era de los agricultores que tenían que ocultar su quinoa, queridos compañeros, casi como vergüenza. El destino que teníamos deparado como país era ser una colonia. Y el compañero Evo, expresando la voluntad de todos ustedes, del pueblo boliviano, ha cambiado esta ecuación. Y aunque de manera consciente, fíjense cómo el compañero Evo ha honrado esta reflexión de Zabaleta Mercado. El mandar no significa oprimir, mis hermanos y mis hermanas. El mandar significa distribuir el poder. Y eso es lo que ha hecho el compañero Evo 14 años, distribuyendo la riqueza de este país, distribuyendo el impuesto a los hidrocarburos. ¿Pero a partir de qué? Justamente a partir de esta pedagogía del mando, porque el primer acto pedagógico de mandar del presidente Evo fue la nacionalización, mis hermanos y mis hermanas. Nacionalizar el país. No solamente nacionalizó los hidrocarburos, compañeros y compañeras, no solamente nacionalizó la energía, los servicios básicos, el agua, el teléfono. Fíjense de qué estoy hablando, de tremendas decisiones políticas. No solamente nacionalizó el territorio, expulsando a la DEA de nuestro país, que nos tenía bajo el imperio del miedo. No solamente nacionalizó el poder, expulsando al embajador norteamericano. Queridos compañeros, nacionalizó el orgullo, la autoestima del pueblo boliviano, que cuando se ve en el espejo hoy día se siente orgulloso de ser campesino, indígena, obrero, profesional. Eso es la nacionalización. También se nacionaliza la subjetividad, mis hermanos. No solamente se nacionaliza la materia, no solamente se nacionaliza el petróleo, el estaño, se nacionaliza la raíz más profunda que mueve a los pueblos frente al desafío de la revolución, y esa es la nacionalización de la conciencia y de la subjetividad definitiva. O manda el imperio o mandan los pueblos. Y el compañero Evo dijo, por encima de su vida, aquí va a mandar el pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano hoy día está mandando sobre su destino.
Fíjense qué difícil, qué complicado, hermanos y hermanas, es aprender a mandar. No es fácil mandar, hermanos y hermanas. No es sencillo mandar, porque hay que tener conciencia para mandar. Hay que tener conciencia política para mandar, porque cualquiera puede mandar, compañeros. Ahorita cualquiera de ustedes va a mandar en su municipio, hermanos y hermanas. Venga el portero, venga compañero, ya vaya, haga esto. Venga el otro, ya, a ver, cajero, mande, pague esto. Es fácil mandar, ¿sí? Lo difícil es mandar pensando en el pueblo. Porque cuando uno piensa en el pueblo y tiene que mandar, compañeros, uno se enfrenta al verdadero adversario, al verdadero enemigo de la patria. Mandar le ha costado al compañero Evo intentos de magnicidio. ¿Cuántas veces han tratado de matarlo en el trópico los de la DEA con la complicidad de la policía? ¿Cuántas veces lo han perseguido, lo han encañonado? ¿Cuántas veces han tenido que proteger nuestros compañeros cocaleros la vida del compañero Evo? Porque sabían que si el Evo iba a ser una autoridad nacional, nos iba a enseñar a mandar, porque por su piel ha corrido toda la furia imperialista norteamericana, por su sangre, queridos compañeros, por su vida. Fíjense de la magnitud. Hermanos, hermanas, cuando el imperio colonial decidió matar a Tupac Amaru en Tungasuga, en el Cusco, cuando decidió matar a Tupac Amaru, la decisión de matarlo era muy simple, era meterle un tiro en la cabeza y enterrarlo. Eso podían haber hecho con el compañero Evo, los de la DEA. Pero el acto de matar a un líder como Tupac Amaru, compañeros, no se quedaba en la pura muerte, había que escarmentar la muerte de Tupac Amaru. Y por eso no solo mataron a Tupac Amaru, mataron a Micaela, a su mujer, mataron a los hijos de Tupac Amaru, mataron a los hermanos, a los primos, a los nietos, a los sobrinos, para que nunca más hubiera un Tupac Amaru en el mundo andino. Y junto a Tupac Amaru vino Tupac Katari, y los miembros de Tupac Katari tuvieron que pasearlos por los 4 puntos cardinales del Alto Perú. Tuvieron que colocar la pica a la cabeza de Tupac Katari en una pica en una plaza pública para decirle al mundo indígena que no solamente estaba prohibido rebelarse, sino que la rebelión tenía un costo, el costo de la muerte. Escarmiento se llama eso, mis hermanos. Y el imperio lo que sabe hacer desde hace 500 años es escarmentar a los líderes de los pueblos. Es un milagro que el Evo esté aquí con nosotros, compañeros y compañeras. Es un milagro que esté compartiendo con nosotros acá. Porque no solemos, no tenemos el hábito, no tenemos la costumbre de pensar la historia, mis hermanos. Creemos que la historia es una materia del colegio y de la universidad, y por lo tanto hay que mirar más o menos como una obligación. La historia es lo que construye la subjetividad. Esto que hemos dicho, la historia es lo que construye la fuerza de la liberación, la fuerza de la rebelión. ¿Qué pueblo sin historia se va a rebelar, compañeros? ¿Qué pueblo sin historia se va a atrever a plantarle cara al imperio? ¿Qué pueblo sin historia, compañeros, va a ser
un pueblo rebelde. La rebelión está cargada en los hombros de la memoria, de la sangre, del escarmiento, hermanos y hermanas. Y entonces es eso lo que tenemos que trabajar. El gobernar para ustedes también les obliga a construir la subjetividad entre nuestros compañeros en su municipio, en su jurisdicción, en el distrito, en la concejalía. Cuanto más fuerte sea nuestra memoria, nuestra subjetividad va a ser más explosiva. Cuanto más fuerte sea el conocimiento de la historia, más vinculados, más cerca vamos a estar de Tupac Katari, de los Amaru, del Vilca. La historia nos acerca, compañeros, al pasado para no cometer errores hacia el futuro. Esto es importante, esto es fundamental. Fíjense por eso que el mandar tiene exigencias, hermanos y hermanas, tiene obligaciones. El mandar es un compromiso no para ahora, también es un compromiso para el futuro, porque tenemos que empedrar nuestra conciencia con cada pedacito de historia de la rebelión, de la resistencia, del reconocimiento de la gente que ha muerto para ver libre nuestra patria. Esa es nuestra tarea, hermanos y hermanas, y no se avergüencen de no conocer, porque si uno no conoce, es hora, compañeros, de conocer, es hora de tomarse un libro, es hora de conseguir un profesor de historia, es hora de ir a la biblioteca. No se avergüencen de no conocer, porque nos tuvieron 180 años, queridos compañeros, sin darnos la educación que nos merecíamos. Nos tuvieron 180 años oprimidos, sin darnos la posibilidad de ir a la universidad. Por lo tanto, no tienen por qué avergonzarse. Tendría que avergonzarse aquel que, teniendo la oportunidad de conocer, se resiste al conocimiento. Ese tendría que avergonzarse. Pero aunque tengamos 70 años, 60 años, 50 años, es hora de aprender, hermanos. Es hora de conocer el pasado. Es hora de alimentarnos del espíritu de nuestros héroes, de nuestros abuelos, de nuestros, ¿qué? De nuestros tatarabuelos. Si no, ¿de dónde vamos a sacar fuerza para los próximos años de la lucha y la resistencia? ¿De dónde le vamos a sacar fuerza? Tenemos que dar fuerza de las entrañas de la tierra, de la lucha. De aquí a 50 años, compañeros, sus nietos van a tener que repasar la historia del compañero Evo, como estamos repasando hoy día la historia de Zárate Vilca y de los Katari y de los Amaru. Los jóvenes de aquí a 50 años van a recordar las luchas por los servicios básicos en Bolivia, van a recordar las luchas por el petróleo, van a recordar la nacionalización, van a recordar las carreteras, por donde uno vaya, por donde uno va, carretera asfaltada, hospital, unidad educativa, campo deportivo. ¿Cuándo ese sueño se ha consagrado? En 14 años, lo que nos han negado en 180 años, compañeros. En 14 años hemos logrado eso. Y lo que nosotros teníamos y vamos a hacer, nuestras tareas pendientes hasta el 2025, han intentado coagular, han intentado frenar, pero no solamente frenar, sino destruir lo que hicimos en 14 o 15 años, mandándonos a esa señora convertida en dictadora por encargo de la Embajada Americana, a través de la OEA, con apoyo de la Unión Europea. Ahora, compañeros, el imperio
ya ni siquiera se siente tan fuerte como para hacer golpes de Estado solito. Fíjense la debilidad del imperio. Tiene que apelar a la OEA, tiene que apelar a Bolsonaro, a Macri, a Piñera, tiene que apelar a Duque para darnos golpes de Estado. Y con todos esos les ganamos por goleada, compañeros y compañeras. A todos esos les ganamos. Y que nos sigan mandando a la OEA, le vamos a dar tunda, le vamos a dar paliza a la OEA, a ese miserable pongo, lacayo, peón, criminal de Luis Almagro. Que vengan los Almagros, queridos compañeros, van a saber de qué estatura moral es el pueblo boliviano. Que vengan los Almagros, porque ya aprendimos, queridos compañeros, ya aprendimos que no se debe confiar un tantito en el imperio, como decía el Che. No podemos darle ninguna ventaja a la derecha, porque ya han visto que en 11 meses nos han correteado como si fuéramos animales, siguiendo la instrucción de sus amos, de los norteamericanos, de los europeos. En 11 meses, queridos compañeros, hemos retornado 50 años. Y en 11 meses han tratado de destruir el Estado plurinacional. ¿En qué? 12. En un año. En un año. Y fíjense la fortaleza de este Estado plurinacional. No han podido. Ni han terminado de desmantelar nuestras empresas públicas. No han terminado de robarse toda la plata industrialmente. No les dio el tiempo para sacarse hasta los ceniceros de las oficinas. No les dio el tiempo para robarse la plata de los respiradores para darle vida a la gente. En un año, compañeros, han intentado destruir 14 años del proceso de cambio y no nos han mediado. Estamos igualitos que hace 14 años y vamos a multiplicar nuestra fuerza para los próximos 50 años. Los próximos 50 años. Que no se les pase por la cabeza, queridos compañeros, que esta victoria en Oruro es una victoria extraordinaria. Esto tiene que ser, esta victoria de Oruro tiene que repetirse con más fuerza el 2025, con más potencia el 2030, irreversible el 2050, queridos compañeros, porque es la hora de los pueblos, es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de los pueblos, hermanos y hermanas. Y por eso ahora estamos viendo en América Latina una explosión social. Ya va a venir el cambio en el Brasil, mis hermanos y mis hermanas. Hay que esperar con paciencia. El Brasil nos va a dar un impulso continental al proceso de cambio en América Latina. A Lula hay que convencerlo para que junto a Evo y a otros compañeros hicen la bandera del Estado plurinacional de América Latina y el Caribe. Ellos son los que tienen que izar esa bandera. Y vamos a izar la segunda bandera de la independencia después de la traición contra Bolívar, contra Sucre, contra nuestros grandes líderes de la independencia republicana. Estamos marchando, queridos compañeros, por la avenida ancha hacia nuestra segunda independencia. Y nuestra segunda independencia no se va a llamar república. Nuestra segunda independencia se va a llamar Estado Plurinacional de América Latina y el Caribe. Ese es el destino de nuestra segunda independencia. Y vamos a consagrar el sueño de Martí, de ver nuestra patria. Vamos a consagrar el sueño de Bolívar, de su congreso anfitriónico, de ver la patria grande que somos. Porque solitos como Bolivia, solitos los chilenos, solitos los colombianos, no vamos a poder frente al imperio, compañeros. La única posibilidad es uniéndonos. Como dice el compañero Evo, la unidad
es la garantía de la victoria. La única garantía, lo único que garantiza la victoria de los pueblos es la unidad. Y por eso el compañero Evo, todos los días de los 14 años, trabajaba tejiendo la unidad. Cooperativistas por aquí, gremiales por allá, campesinos por allá, mineros estatales por allá, juntándolos, uniéndolos. Se peleaban los cooperativistas con los mineros estatales y el Evo, mañana, tarde y noche, juntándolos, colocando el casco junto a la montera, colocando la pollera junto a la corbata, porque no somos excluyentes, compañeros. El MAS le ha dado la mayor oportunidad a la clase media en Bolivia que nunca tuvo en su historia, queridos compañeros, porque no somos excluyentes, somos incluyentes. El Estado plurinacional, la Constitución que han parido ustedes con su batalla política, se ha convertido en la Constitución de la inclusión, hermanos y hermanas. Estos agoreros que dicen que la clase media es una clase antimacista, les hemos demostrado el 20 de octubre del año pasado que la clase media también sigue votando por el MAS y va a seguir votando por el MAS porque saben que es el único proyecto. Es el único proyecto, hermanos y hermanas, que puede consolidar su condición de clase media. Y que nosotros, pobres, aspiramos a ser clase media con todos los derechos que nos asisten. Y ojalá el país se convierta en una clase media para después transitar hacia el proyecto socialista, queridos compañeros, porque no nos vamos a quedar con una clase media con mentalidad capitalista. Nuestro destino es el socialismo comunitario. Nuestro destino es el vivir bien en una sociedad de iguales, manteniendo la comunidad, el ayllu, la tenta. Esa constitución permite que en Bolivia coexista la democracia liberal, la democracia indígena, la democracia, todas las democracias, compañeros, todas, para que vean inclusive cómo hemos avanzado en la inclusión. Entonces, hermanos y hermanas, nuestras tareas, nuestros mandatos están claramente definidos. ¿Contra quién vamos a enfrentarnos los próximos años? ¿Contra qué nos vamos a enfrentar, hermanos y hermanas? Nos vamos a enfrentar cada vez más contra una derecha intolerante. Nos vamos a enfrentar cada vez más con dirigentes derechistas que todavía van a perseverar en reproducir el modelo pinochetista, el modelo uribista, el modelo bolsonarista. Compañeros, vamos a enfrentar una derecha cada vez más racista, una derecha cada vez más excluyente. Y por eso nuestro trabajo, el trabajo en el municipio, en la asamblea, en la gobernación, el trabajo es la formación política. Porque vamos a enfrentarnos no en el campo de la violencia, nos vamos a enfrentar en el campo de las ideas, en el campo de los proyectos, en el campo de las propuestas. Así que el futuro es una batalla de ideas, compañeros. Hay un campo de batalla cultural y ese campo de batalla cultural exige formación política, exige conocimiento histórico, exige mística ideológica, exige compromiso con el pueblo. Estos son los pilares que sostienen este proceso de cambio, mis hermanos y mis hermanas. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo sencillo. Así como el compañero Evo, durante el gobierno, tejía y tejía y tejía, como tejen nuestras hermanas, sus aguayos, como tejen sus puyos,
como tejen sus ponchos. Fíjense esa habilidad de artesano. Fíjense, compañeros, esa capacidad tecnológica andina de pensar la política a través del hilo que teje, que construye, que protege. Eso tienen que hacer ustedes también en sus municipios. Tienen que tejer la política con hilo inteligente, como lo ha hecho el Evo con el país durante 14 años y lo sigue haciendo todos los días, como hoy día estamos acá. Y no se va a cansar seguro el compañero Evo, y no nos vamos a cansar. Hay algunos compañeros yo me río, Héctor, yo me río, de verdad que me causa gracia, de verdad que me causa una gracia tremenda, que algunos compañeros tan despistados, ¿no?, piensen que pueden prescindir de las personas mayores, de las que tienen experiencia, de los que han sido autoridades. Eso pues en el mundo andino no existe, hermanos y hermanas. Eso no existe. Porque en el mundo andino la persona mayor es la persona que merece el mayor respeto, la veneración de la comunidad. Porque además esa persona seguramente ha rotado como autoridad. Esa persona da consejos. Esa persona finalmente tiene más conocimiento por el tiempo de vida. Pero no hay que hacerles caso. Mi consejo es que no hay que hacerles caso. No hay que darles mucha importancia, y no tampoco hay que preocuparse demasiado de esta gente. Toda fuerza política tiene sus problemas, toda. No hay ninguna fuerza política que sea perfecta, compañeros. Todo lo contrario. Nuestras organizaciones políticas son imperfectas. Porque no estamos gobernando 100 años, apenas tenemos 16, 15 años gobernando el país frente a 180 años que han gobernado otros proyectos políticos. Entonces, que no sea objeto de preocupación. Hay que preocuparse de otras cosas muchísimo más importantes que estas declaraciones de despistadas. Hay que preocuparse de otras cosas, mucho más importantes. La vida de nuestros compañeros en el municipio, la vida de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestras hermanas, de los niños. Hay que preocuparnos de la educación, hay que preocuparnos de la salud, hay que preocuparnos de la producción, compañeros. Tienen que producir, tenemos que producir. Nuestra gran tarea los próximos años, hasta que cese la pandemia, es alimentación, salud y vida, educación. Dejen dormir a los ladrillos, dejen que las tejas se ventilen todavía los próximos años. Hermanos, dedíquenle su tiempo, dediquen su esfuerzo mental a la vida, a la protección de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Simplemente para terminar, queridos compañeros, queridas compañeras, ¿qué es lo que sostiene nuestra lucha? Para sintetizar, ¿qué sostiene la lucha del pueblo boliviano? ¿Qué sostiene la lucha del instrumento político? ¿Qué sostiene la lucha de los masistas? Nuestra lucha está sostenida ahora en 4 pilares, ya no en 3, ahora en 4. Nuestra lucha está sostenida en la lucha antiimperial, en la lucha anticapitalista y en la lucha anticolonial. A estas 3 luchas hay que agregar, compañeros, la lucha antifascista. El fascismo está de retorno. Fíjense lo que está ocurriendo en Europa. Fíjense lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Fíjense lo que ha ocurrido en Estados Unidos con Trump. Fíjense el asalto al Capitolio. Fíjense el partido Vox en Europa. El fascismo está creciendo, compañeros y compañeras. El fascismo
es como un huevo de la serpiente del capitalismo y no podemos permitir que avance el fascismo. Por lo tanto, tenemos que educarnos en la lucha ideológica contra el fascismo en Bolivia, para hacerle frente a la intolerancia, al racismo, a la violencia, que son las características fascistas. Ahí están la resistencia Cochala, ahí están las expresiones fascistas de la ciudad de Santa Cruz, ahí está la resistencia en La Paz. Estas son formas maquilladas de un fascismo que está empezando a sacar la cabeza. Tenemos que trabajar, compañeros, contra ese proyecto fascista, que es el campo en el que se repliega la derecha, porque para la derecha ya no le es útil la democracia, hermanos y hermanas. A la derecha ya le incomoda la democracia, porque la democracia ahora ya no le sirve, porque ahora nosotros ganamos por encima del 50% y la derecha está devastada. Lo único que le puede quedar a la derecha es instalar en Bolivia el modelo uribista, que es un modelo pro-norteamericano, imperial, o el modelo piñerista, o el modelo bolsonarista. No podemos permitir que esos modelos prosperen en Bolivia, y por eso hay que prepararse. Ahí en sus municipios tenemos que prepararnos, queridos compañeros y compañeras. Simplemente para concluir, hermanos y hermanas, les agradezco mucho, de verdad, por esta oportunidad para hacer estas reflexiones, invitado por el presidente, por nuestro compañero Evo, agradecerle al compañero Evo por la invitación, aunque ahora ya mi mujer me pregunta, ¿qué tienes vos en Oruro que en una semana está haciendo 2 veces? ¿No? Ya hay preguntas un poco insidiosas, ¿no? 2 veces venir a Oruro en una semana y es sospechoso, ¿no? Así que más bien que ya llego a mi casa con brazuelo orureño, así que ya es menos dolorosa la paliza con brazuelo orureño ahí, ¿no? O con cola de cordero, ¿no? Que es la cola más rica que he comido en toda mi vida, la cola de cordero. Cola de cordero, ¿no? Claro. Pero además, solamente para cerrar, es la cola que no tiene sal, compañeros. Es cola que tiene litio, ¿no? Si ustedes no defienden a sangre y fuego el litio, vamos a perecer como los mineros durante 500 años en la Bocamina, calcinando nuestros huesos de cara al sol. Ustedes tienen que ser los centinelas, compañeros, del litio y de la industrialización del litio, porque ese es nuestro futuro gracias al presidente Evo. El litio es el salario de los bolivianos para los próximos 100 años. El litio es la garantía, queridos compañeros, para seguir avanzando en este gran proyecto. Seguramente el compañero Evo va a explicar el tema del golpe del litio. No quiero quitarle ahí sus argumentos. Pero el litio, compañeros, es la herramienta, es el arma económica más poderosa que vamos a tener los bolivianos de cara a los próximos 100 años. Cuiden el litio. Lo que se viene de aquí para adelante va a seguir siendo el golpe contra Bolivia por el litio, porque lo más valioso que tenemos en este momento es el litio. Fíjense, compañeros, se está transformando la economía, la energía del carbón, está transformándose la energía del petróleo, la energía del gas, está empezando a desplazarse estas energías por el litio.
Imagínense, los europeos van a dejar de utilizar carbón, van a dejar de utilizar petróleo, van a utilizar todavía gas, están construyendo el Nord Stream desde Rusia hacia Europa. Pero el parque automotor de Europa en los próximos años va a funcionar sobre nuestro litio, queridos compañeros. Y nosotros tenemos que garantizar que ese litio sea de propiedad de los bolivianos. Ustedes tienen, creo, Pastos Grandes. Yo creo que Pastos Grandes, queridos compañeros, es la plataforma para el desarrollo económico social de Oruro para los próximos 100 años. Cuiden Pastos Grandes, cuiden el litio, cuiden su autoridad, cuiden este proceso, queridos compañeros. Y la única manera de cuidar es la formación ideológica y la formación política. Esa es una brújula del espíritu. El que no tiene esa brújula termina hablando como los que hoy día hablan del cambio, de la renovación, etcétera, etcétera. Son los que no tienen brújula, tienen billetera. Y nosotros no podemos reducirnos a hacer una billetera, sino a hacer una brújula de la historia de este país de los próximos 100 años. Muchas gracias, queridos compañeros. ¡Que viva Oruro! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el Evo! Gracias. Hola, hola, hola. ¿Está bien? Bueno, un fuerte aplauso para nuestro hermano Juan Ramón Quintana por las reflexiones que nos están dando. Muchas gracias, hermano. Bueno, aquí un pequeño cariño.